vamos a hablar de la resurrección de los muertos. Vamos a ir a Hebreos 6:2. Rapidito ahí en Hebreos 6:2. Y vamos nuevamente a recurrir al texto bíblico de la doctrina de Cristo. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, diga amigo, doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, lo vimos, de la fe en Dios, vimos 2 temas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, vimos la doctrina de los bautismos, bautismo en agua, en Espíritu Santo y bautismo en el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Dónde me quedé, hombre? Bautismos de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces vamos a ver el tema de la resurrección de los muertos. Un tema muy bonito y que está muy conectado con nuestra fe. Es muy necesario entender este tema y no tenerle temor al tema, y lo vamos a ver como está en la Biblia. ¿Sí? En Juan 11, versículo 23. Juan 11, versículo 23. Vamos a leer algo ahí. Esto era una doctrina que manejaban los discípulos de Jesús. O sea, los discípulos de Jesús manejaban esto, la resurrección. Vamos a ver aquí cómo lo expone la palabra en Juan 11, 23. ¿Lo tiene ahí? Dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. No, estoy leyendo Lucas. Estoy volviendo Lucas yo. Perdón, 11:23. Dice: Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Esto es Lázaro, ¿eh? Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Marta sabía, obviamente aquí se estaba equivocando, porque el Señor le estaba diciendo que en ese momento iba a resucitar, porque el Señor iba a ministrar y enseñar que Él es la resurrección y la vida. ¿Está conmigo? Pero Marta se fue a la doctrina que había aprendido y dice, yo sé que resucitará en el día postrero. Significa que Marta ya sabía acerca del tema de la resurrección. Amén. Vámonos a 1 Corintios y vamos a leer capítulo 15, del 20 al 22. Dice la palabra: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hay que entender que esto es una promesa. Amén. Así como por un hombre adquirimos la ley de la muerte, por Cristo vamos a ser vivificados. De la misma manera que morimos a causa del pecado de Adán, por la victoria de Cristo en la cruz, vamos también a ser resucitados. Esa es la esperanza de todo creyente. Vamos a buscar ahí en Corintios 15, vamos a leer del 16 al 18, un poco más atrás. Porque si los muertos no resucitan, o sea, Pablo está confrontando a los que no creían en la resurrección. Entonces Pablo le dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, porque si no creemos que Cristo resucitó, no hubo redención de pecados. Entonces también sucedería esto. Entonces también los que durmieron en Cristo también perecieron. Pablo lo que está diciendo, si no creemos en la resurrección, de que algún día los que duermen en el Señor o los que están muertos en el Señor van a resucitar, tu fe es vana, estás todavía en los delitos y pecados, y los que murieron en Cristo perecieron. Esto significa que tú no puedes tener fe en Cristo y no creer en la resurrección y en la vida eterna. Si tú crees en Cristo pero no crees en la vida eterna y en la resurrección, no estás haciendo nada. Simplemente eres un religioso que tiene una ideología. ¿Está conmigo? Algunas razones por las cuales es importante estudiar la doctrina de la resurrección. Número 1, la resurrección de Cristo es importante. Vamos a verlo en Romanos 10:9. Dice la palabra: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
¿Qué debes de creer de Cristo para poder ser salvo? Que resucitó de los muertos. Tu fe está anexada a esta obra, a este hecho. Amén. Número 2, la esperanza del cristiano. Todo cristiano tiene por esperanza la resurrección. Por eso estamos aquí, ¿va? Romanos 8:23 dice: nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestros cuerpos. Número 1, espera la adopción, ¿verdad? Porque Él nos adopta como sus hijos. Eso es en vida. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Pero aparte de la adopción, también estamos esperando en la fe la redención de nuestros cuerpos. O sea, todos estamos aquí. A más de algunos le dijeron: ¿te querés ir a quemar al infierno? Le dio miedo y está aquí, ¿va? Porque está creyendo en la resurrección, en que algún día vamos a levantarnos. Si Cristo no ha venido y no nos agarra vivos, nuestra esperanza es que vamos a morir y un día Él va a venir por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Número 3. La resurrección es la meta de la vida cristiana. En Filipenses, versículo 11, lo voy a parafrasear, el apóstol Pablo revela su meta como cristiano, que fue llegar a la resurrección de entre los muertos. Una de las cosas que vamos a encontrar es que Pablo, cuando habla acerca de la resurrección, él habla como que los que murieron ya en Cristo, por los cristianos que ya habían creído. Esto es muy importante, porque eso también es escatología. Dice: los cristianos que durmieron en Cristo, o los muertos en Cristo, y él dice, y nosotros lo esperamos, porque él no había muerto, entonces él tiene que seguir hablando como un vivo, ¿verdad? Y obviamente, ¿cuándo va a venir Jesús? ¿Quién sabe eso? Solo sabemos que cuando se ha predicado el evangelio en cada rincón de la tierra, ¿verdad? Pero no sabemos una fecha. Entonces Pablo no sabía cuántos miles de años iba a llevar eso. Él tenía la esperanza de que él amaba su venida, y si él venía 40 días después de haber ascendido, pues él estaba listo. Y pasaron 1 año, 2 años, y los años, y Pablo seguía vivo, y él decía, bueno, yo lo sigo esperando. O sea, Pablo creía que él iba a venir en el tiempo cuando él estaba vivo, porque eso es a lo que todos estamos llamados a creer, de que él va a venir, y si nos agarra vivo, pues vamos, después de que hayan resucitado los muertos en Cristo y suban con él, después vamos a subir nosotros los vivos. Amén. Entonces Pablo hablaba como que, bueno, los muertos en Cristo, y él hablaba como que él estaba esperando el día que iba a ascender vivo, porque él no podía hablar. Entonces yo porque ¿qué tal que venga antes? O sea, Pablo, imagínense, el apóstol Pablo, docto de la palabra, nunca se metió a hablar de cuándo iba a venir Cristo, solo decía, bueno, yo lo espero, y yo amo su venida. Y si alguien podía hablar de eso, dice la palabra que él fue llevado al tercer cielo y se le mostraron cosas que no se le dio permiso de revelar a los hombres. Si alguien podía hablar un poquito de esto era Pablo, y no lo hizo. Amén. Simplemente él esperaba en su fe. Vamos a ver ahí, es una verdad que inspira. Esta es la 4, inspira santidad. 1 Corintios 15:32. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pablo está diciendo, hermanos, si no creemos en el día de la resurrección de los muertos, comamos y bebamos, porque mañana vamos a morir. O sea, ¿de qué vale la santidad entonces? Y muchos dicen que la salvación no se pierde, ¿va? Y acá Pablo está diciendo, miren, si no hay una esperanza a la cual estamos esperando, y que algún día se nos va a recompensar por una vida de santidad, si no va a haber eso, entonces mejor disfrutemos la vida, como queramos y como sea, y mañana de todas maneras vamos a morir, porque no habrá resurrección. ¿Está conmigo? 5. Es una verdad que despierta al pecador. En Hechos del 17, capítulo 17, del 22 al 34, no lo busques, solamente voy a revelarlo. Pablo predica en Atenas. Y cuando Pablo está predicando en Atenas, Pablo en su discurso incluye la resurrección. Porque una de las maneras para poder motivar al que no cree que crea, o motivar al que no quiere entrar en una vida con Cristo, no conoce el Evangelio, es dándole la promesa de la resurrección. Porque de alguna manera todos creemos en algo después de la muerte. Que muchos anden por la 20 calle es otra cosa, pero siempre por lo menos tienen esa fe y esa esperanza. Que se la están dando a algo malo o algo que esté incorrecto es otra cosa, pero la tienen. Pablo sabía que esta era gente religiosa,
Esta era gente que tenía en cada esquina un altar a un Dios. Y dice Pablo, había un altar ahí del Dios del sol, del Dios del maíz, del Dios de aquí, del Dios de allá. Y había una estatua ahí que decía, al Dios que todavía no conocemos. Y Pablo dijo, hermanos, de este les voy a hablar yo, dice. Y comienza a hablar de Dios, del único Dios. Y comienza a hablar de Dios. Y cuando está hablando su discurso, también incluye el tema de la resurrección. De que algún día los que tienen la fe del Hijo de Dios, van a resucitar y van a vivir por la eternidad. Entonces, es una verdad que despierta al pecador. Amén. Vamos a buscar ahí en Corintios, capítulo 15 nuevamente, versículo 12. Vamos a correr. Dice la palabra, pero si predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, era un conflicto de creer. Esto la gente no lo quería creer y Pablo tuvo que pelear para que la gente pudiese creerlo. Y dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Habían cristianos que no creían en la resurrección, pero eran cristianos según ellos. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. O sea, había gente que tenía fe y gente que predicaba y no creía en la resurrección. O sea, eso no es nuevo. Por ejemplo, bueno, no me voy a meter en problemas, pero hay gente que predica, que tiene fe y que no cree en la resurrección de los muertos. No me voy a meter en problemas. Amén. Bueno, vamos aquí a la resurrección de los creyentes. Ahora estábamos hablando del por qué es importante la doctrina. Ahora vamos a ver la resurrección de los creyentes como lo relata la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, y vamos a leer hasta el 18. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, a los muertos en Cristo, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La persona que no cree en la resurrección es alguien que no tiene esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos, esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, o sea, Pablo aquí está hablando, como les decía, hasta la venida del Señor, porque él no había muerto, entonces él estaba hablando, ¿verdad? Obviamente como con la esperanza de que él iba a ascender. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Va a descender nada más. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este versículo nos relata el orden de los hechos. ¿Quiénes van a resucitar primero? Los muertos en Cristo, o Pablo dice los que duermen en Cristo. Y luego nosotros que vivimos, obviamente él está hablando así, no porque se equivocó, sino que él está llamado a creer de esa manera. Él estaba vivo y seguía creyendo de que el Señor iba a venir. Los que hayamos quedado seremos arrebatados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Saben que hay gente que no cree en el arrebatamiento? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿A dónde lo vamos a recibir? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así va a ser el orden de los hechos. O sea, va a ser una gran señal cuando se comiencen a levantar los que dormían en el Señor. Y usted va a decir, después voy yo. Amén. Y ahí es donde se van a afligir muchos y van a decir, el crujir de dientes, ¿verdad? Y van a empezar a saltar. ¿Y yo por qué no me voy? A mí me dijeron que la salvación no se perdía. Y ahí van a comenzar los problemas. Ahí van a comenzar a bendecir la mamá de un montón de pastores. Vamos a 1 Corintios 15, del 35 al 38. Primera de Corintios. ¿Y cuántos quieren saber en qué forma vamos a resucitar? Qué entusiasmados están. ¿A cuántos les gustaría saber en qué forma van a resucitar? ¿O creen que es leyenda también? Capítulo 15. Acá dice la palabra cómo va a ser. Del 35, porque no nos da chance de leer un poquito para atrás, pero si usted puede leerlo, lo invito. Primera de Corintios. ¿Qué ando haciendo yo acá? Capítulo 15. Vamos a leer del 35. Padre Santo.
Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Mire cómo les dice Pablo, necio. Lo que tú siembras no vivifica, sino muere antes. Para que la semilla de fruto, ¿qué tiene que pasar? Debe de morir. 37. Lo que siembras no es cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres y otra carne es la de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. ¿Hay cuerpos? ¿Y cuerpos? Pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra es la gloria de la luna y otra gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra y se resucitará en... Se siembra en debilidad y se resucitará en... Se siembra en cuerpo animal y se resucitará en cuerpo... O sea, en cuerpo natural no se sientan animales, sino que naturales, ¿verdad? Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postre Adán, este es Jesús, espíritu vivificante. Mas el espiritual no es primero, sino el animal, Adán, y sí que era animal, ¿va? Luego el espiritual, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. O sea, lo que el Señor está diciendo aquí, parafraseando y concluyendo, es que nuestro cuerpo va a ser como el cuerpo del Señor glorificado. Así como fuimos iguales a Adán, el primer hombre terrenal, seremos como el hombre espiritual, que es el postrer Adán, este es Jesucristo. Acuérdese que Juan vio a Jesús en gloria. Cuando Jesús estuvo y resucitó con sus discípulos, él todavía dejó su cuerpo humano, porque él tenía, viendo el cuerpo de Jesús y viendo las heridas de Jesús, dicen que los discípulos dudaban. Porque dice que cuando él se les apareció y los convocó, lo vieron y lo adoraron. Y dice el comentario, y muchos dudaban. Y adorándolo y dudando. Y si se les aparece en gloria, dicen, no, ese no es Jesús. Y le arruinan el sacrificio a Jesús. Entonces, pero Juan más adelante ve a Jesús en gloria y lo ve con otro cuerpo diferente y ahí lo describe. Entonces, la palabra dice que nosotros vamos a ser sembrados o enterrados, ¿verdad?, en debilidad, y vamos a resucitar en poder. En corrupción, y vamos a resucitar en incorrupción. O sea, una cosa es la que se siembra y otra cosa es la que se cosecha. La esperanza que el Señor nos está dando, que el cuerpo que Él nos va a dar es otro tipo de cuerpo, ¿verdad?, donde no vamos a necesitar cirugía ni vamos a tener complejos, porque dice que se sembró en debilidad y vamos a resucitar en poder, en deshonra y vamos a resucitar en gloria. Amén. Gracias por el entusiasmo, hermano. Yo lo veo a usted bien creído con esto. Usted tiene que creer esto, hermano, porque no es una leyenda, es una realidad. Amén. Ahora mire, con esto termino. El destino de los impíos que van a resucitar, porque también van a resucitar los impíos, pero mire cómo van a resucitar. Esto es para que nos alineemos. Puede leer ahí Apocalipsis. Le voy a dar varias citas para que usted las pueda estudiar. Mateo 16, 18, igual a ustedes también en la segunda, tercera, cuarta generación de academias, también los animo a estudiar estas citas. Mateo 16, versículo 18, Apocalipsis 20, del 10 al 14, Apocalipsis 19, versículo 20. También los animo a leer Apocalipsis 20, versículo 5. Y Marcos 9, versículo 43 al 48. Mateo 5, 22 y 29. Mateo 10, 28. Y Lucas
12:5. Todos estos versículos amparan sobre la resurrección de los impíos. Aquellos que resucitan, van a ver personas que resucitan a la vida y a la gloria y personas que van a resucitar al castigo. Pero eso va a ser en otro tiempo. Ellos van a estar en el Hades. Y después de la era milenial, ellos van a ser echados fuera. Perdón, van a ser echados fuera, van a ser echados al infierno. Porque no es lo mismo el Hades que el infierno. El Hades es como la sala de espera del infierno. Así como el seno de los que duermen. Ojo acá, los que duermen en Cristo Jesús, esto es doctrina. Los que duermen en Cristo Jesús, sus cuerpos duermen, pero su espíritu está vivo y están en el seno de Abraham. No están en el cielo todavía. Están en el seno de Abraham. Y los que mueren impíos están en el Hades, ya están sufriendo. Y van a resucitar con un cuerpo de inmortalidad para sufrir por la eternidad. Todos los versículos que les di amparan lo que les estoy diciendo ahorita aquí al final. Pero lo importante del tema es creer en la resurrección. Punto final. También hay una resurrección para que Dios se glorifique. Pueden haber personas que resucitan en muerte aquí en la tierra en este tiempo y son resucitados para que el Señor pueda glorificarse. Hay casos, en Honduras hay casos de personas que han resucitado por oraciones, hay casos. No puedo decir que he sido testigo de alguna, pero mi corazón lo cree, ¿verdad? Algún día vamos a ser testigos de una, ¿verdad? Amén. Entonces hay que tener la fe para eso, siempre y cuando Dios se quiera glorificar, ¿verdad? Él es soberano y Él decide con quién glorificarse. No creo que sea una regla, porque entonces hubiesen resucitado a Pablo para que siguiera predicando, a Pedro para que siguiera predicando, y no lo hicieron. Es cuando Dios quiere y en la soberanía de Dios.